Y cuando Jesús viene, algo que ustedes y yo tenemos que entender muy claramente como iglesia, es que Jesús lleva a cabo un proceso que sacude al pueblo de Israel, porque cuando Él asciende a los cielos y envía su Espíritu, todos aquellos que han puesto su fe en Él reciben su Espíritu. La palabra del Señor dice que la marca de todo creyente es el Espíritu de Dios actuando en su vida. Si tú no estás seguro, solo tienes que hablar con Jesús y decirle: Señor, ¿puedes ser mi Salvador? ¿Puedes perdonar mis pecados? ¿Puedo vivir bajo tu guía? Y la palabra del Señor dice que todo aquel que confiesa sus pecados es salvo, y aquel que viene a Cristo recibe el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo está en ti, entonces pasa algo maravilloso. Ya no hay dos categorías. Ya no está la gente especial, única, santa, profética, ungidísima, que es la única que puede hablar con Dios y actuar con Dios y con su favor y en su nombre. Y la gente que no, porque es común, mortal, normal, demasiado pecadora, demasiado inútil, demasiado lenta como para poder hacer esto, sino que con el Espíritu de Dios, todos aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la posibilidad de acceder al Padre de la misma forma. Hablar con Dios con la misma libertad. Servir a Dios con el mismo poder, que no es el tuyo ni el mío, el poder de su Espíritu. ¿Empezamos a entender la idea? Y cuando Jesús vino, fue una forma de decirles: ¿saben qué? Había gente que era bienvenida a este estatus VIP de gente espiritual y gente que no era bienvenida. Yo voy a sacrificarme en la cruz para que todos sean bienvenidos. Ya nadie tiene que quedarse afuera. Ya no tienes que seguir un curso especial para ser un rabino o un maestro de la ley, para que tú puedas ser bienvenido al cuerpo activo de aquellos que sirven a Dios. Todos son bienvenidos. Y entonces la gente entró en shock y dijo: Jesús, ¿pero cómo? Para que podamos estar en esa categoría, tendríamos que ser santos y perfectos. Y Jesús les dijo: no, hay uno solo bueno, y ese es el Padre. De estos que están aquí, ni uno es bueno, ni uno solo. Así es que no se aflijan pensando: oh, yo no soy bueno. Eso es algo que les va a pasar a todos. Ustedes no son capaces de pagar por sus debilidades y sus defectos, sus pecados y sus maldades. Así es que lo voy a hacer yo, dice Jesús. Yo voy a pagar por su maldad, de manera que ya no importa su imperfección. Si vienen a mí y me piden perdón, yo les voy a presentar como perfectos, como justos, delante del Padre. Y Él va a poder usarles. Porque su debilidad va a ser un espacio donde en lugar de ver fracaso, ustedes van a poder ver la gloria de Dios actuando. Y Pablo lo puso en palabras muy claras. Yo he llegado, dice él en 2 Corintios, a gloriarme, a ser feliz, a festejar. Más bien mis debilidades, porque he reconocido que donde yo soy débil, Cristo es fuerte. Donde yo no puedo, Él sí puede. Donde yo voy a fracasar, Cristo tiene éxito. Donde yo estoy por darme por vencido, Jesús continúa. Y uno descubre que independientemente de todas las fortalezas increíbles y capacidades, talentos y dones que Dios te haya dado, aquellas debilidades que se vuelven una tortura pueden servir en las manos de gracia y misericordia de nuestro Dios para traer esperanza a otros de que aún en medio de sus imperfecciones, Cristo puede amarles. Y entonces uno descubre que si Dios puede hacer esto en mí, que yo siendo inútil pecador y antes creyéndome solo de este grupo casi normal de gente sin ninguna cualidad especial, Dios puede hacer algo en mi vida, Dios puede hacer algo en la tuya. Y entonces descubres que en Cristo todo es posible. Todo es posible. Puedes soportar cualquier circunstancia, sobrevivir a cualquier situación, levantarte de cualquier caída y volver a poner gozo en tu corazón por su gracia, porque con Él todo es posible. Y eso es algo que Jesús hizo para nosotros. Y deberíamos sentirnos dichosos todo el tiempo de que así sea. De hecho, por eso somos esta clase de iglesia, donde no hay gente perfecta, donde creemos en un Dios que todo lo puede, y por eso cualquiera es bienvenido. Pero para nosotros hay todo un desafío. No sé si les ha pasado, subía a Quito y de pronto el tráfico se puso pesado. Yo estaba en mi carril
Y existe una especie de sensación de pertenencia cuando tú estás en tu auto y ya estás en tu carril. Es como, este es nuestro carril. Todos los que estamos en este carril, escogimos de este carril. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y yo estaba en el carril de la derecha. Y yo dije, bueno, ya, todos los que estamos de aquí escogimos de este carril. Y tu cerebro empieza a jugar, porque tú quieres ir rápido, o por lo menos más rápido que cualquiera que esté al lado. Y aunque las normas de tránsito dicen que el carril izquierdo es para repasar, no, rebasar. Algunos quieren ir repasando sus discursos y diálogos, por eso van lento. El carril izquierdo es para rebasar, el derecho es para ir a velocidad normal. Sin embargo, a veces pasa que hay gente que uno se topa en la carretera que va lento en el carril izquierdo y por lo tanto todos los speeders que les encanta correr se pasan a rebasar por el carril derecho. E incluso de vez en cuando hay alguno que se topa con que hay un auto en el carril izquierdo y hay un auto en el carril derecho y queda el carril de la vereda, el que ni siquiera es un carril completo, no es parte del parterre de emergencia o algo así, que dice, yo soy suficientemente pilas, voy a rebasar por ahí. No hay nadie. Y se abre por ese carril derecho y empieza a rebasar. Pero esa persona quizás se tope con el sentido de pertenencia que los otros dos carriles tienen. Y de hecho yo estaba ahí. Estaba en el carril derecho y este señor coge y se abre y le veo por el retrovisor desde atrás que empieza a acelerar tratando de hacerse el pilas y rebasando. Y mi cerebro empezó a funcionar, preguntándome ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me pego más adelante y no le dejo, por aquí no se rebasa, Señor. Por el otro lado, Señor. Por aquí no se... Era mi tentación, educarle un poco a esta persona. Y este señor empezó a rebasar hasta que ya llegó a mi altura. Y de pronto yo le regresé a ver, serio, debo reconocerlo, no es que feliz, oh, buenos días, Señor, que quiere rebasar por donde no sé. No, estaba serio, le regresé a ver y el Señor me regresó a ver y me dijo. Y una parte mía decía, Señor, usted no es de los nuestros, este es nuestro carril, allá está el otro carril, usted no sé de quién es. Usted no es ni de estos ni de los otros, no sé de dónde viene, eso ni es carril. Era lo que mi cerebro pensaba mientras el Señor me decía. Y yo pensaba, ¿qué hago? ¿Le doy paso? ¿Qué hacen ustedes? ¿Le dan paso o no le dan paso? Es un problema, ¿no? Tú dices, si quiero ser un buen cristiano y mostrar amor, como si en mi video dijera, te voy a dejar pasar porque soy cristiano o algo así, pero luego dale gracias al Señor. Decía, si le dejo pasar, él sigue en una mala mentalidad, él sigue cometiendo un error. Y es súper difícil. Porque tú ves a alguien que está haciendo algo equivocado y tú dices, si le dejo meterse, él cree que está bien hacer eso. Y que cualquiera le va a dejar romper las normas y leyes y generar desorden. Pero no sé su historia, no sé qué está pasando. No puedo escucharle, no sé si va con gente, no sé si tiene niños atrás, los vidrios estaban oscuros en la parte de atrás. Y empecé a pensar un segundo, seguro detrás de este señor hay una historia. Quizás está llegando tarde a su trabajo, no lo sé. Y empecé a lucubrar en eso. Y el Señor seguía. Entonces dije, está bien, ¿sabe qué, Señor? Voy a bajar la velocidad. Es usted bienvenido a mi carril. Véngase, pase para acá. Siga. Se metió en mi carril, seguimos avanzando, los autos seguían tratando de pasar. Yo veía que este señor parecía estar excesivamente apresurado, apurado, porque trataba de ganar espacio por donde podía, lo cual incluso hacía que su conducción fuera un poquito imprudente. Sin embargo, seguí el camino, me olvidé, me concentré en otras cosas, llegué a otra parte ya entrando a la ciudad y dije, oh, este carril va a virar para donde no quiero. Y me di cuenta que yo estaba en una mala posición. No me fijé que ya debía cruzar. Y entonces puse direccionales, bajé el vidrio y saqué la manito así de, déjeme cruzar, estoy en el carril equivocado, metí la pata. Y le hacía señas y el señor que estaba en el volante, es chistoso porque tú ves que te está viendo, sabes que te está viendo, ¿no? Yo estaba así súper serio, ¿no? Y ya cuando no regresan a ver a ningún lado es porque sabes que no quieren regresarte a ver a ti. Y el señor estaba así súper serio. Y yo le hacía acá, no le movía. Cogí el teléfono, prendí la linterna del teléfono y le hacía así, ¿no? Y el señor... Y veía que le temblaba la ceja, ¿no? Le temblaba el párpado, tratando de ignorarme. Con la idea de, lo siento, señor, este es nuestro carril, usted está en su carril y usted no se va a pasar a nuestro carril. No me dio paso, el auto que estaba atrás
me vio y me quedó viendo. Y me crucé, me metí por donde no debía. Y pensaba, qué difícil es vivir en un mundo donde la gente tiene la percepción de, están ellos y estamos nosotros. Está esa gente y está nuestra gente. Están esas personas y estas personas. Ese es el mundo en el que vivimos. De hecho, menciono esto porque estamos en un momento crítico, político, social, económico, donde eso es lo que tú percibes en cualquier conversación con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo o incluso en las redes sociales. En este momento, la pregunta es, ¿estás con ellos o estás con nosotros? ¿De qué lado estás? ¿Estás con ese lado político o estás con este lado político? ¿Estás con esas ideas económicas o estás con estas ideas económicas? ¿Estás a favor de esos de allá o estás a favor de estos de acá? ¿Han percibido que esa es la tónica ahorita? Una vez más, estamos terriblemente divididos. ¿Entre quiénes? Entre esos y nosotros. Entre los de allá y los de acá. Porque nuestro lado siempre va a ser más digno, ¿no? El lado de allá es el indigno, el ignorante. El nuestro siempre va a ser más digno, más sabio, más bonito. Uno hasta ve gente más simpática en el lado de uno. Y hoy vamos a hablar de esta idea. Todos son bienvenidos. Por lo menos aquí. No sé si tú eres de esos y te den la bienvenida a estos en el ámbito político. No sé si eres de esos y te den la bienvenida a estos en el ámbito de las ideas financieras. No sé si seas de esos y te den la bienvenida a estos en términos sociales. Pero para Cristo, la idea se volvió muy sencilla. Estos y esos ya no existen. Y es un desafío muy duro para nosotros como cristianos entender genuinamente lo que eso significa. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Porque algo que uno tiene que entender como cristiano es que a Dios le importan todas las personas. Voy a decirlo, algunos van a entrar en shock cuando escuchen estas expresiones, pero es así. A Dios le importan los correístas como le importan los que no son correístas. A Dios le importan los que están a favor del gobierno como le importan los que no están a favor del gobierno. A Dios le importan los que están sufriendo por todo lo que pasó, porque perdieron durante el periodo de paro negocios, ventas y demás, porque sus negocios no pudieron trabajar, como a Dios le importan los indígenas y la gente que salió a manifestar que incluso terminó herida y muerta. A Dios le importan aquellos que son pobres y que están sufriendo las dificultades de ver una situación socioeconómica más difícil cada vez, como le importan a aquellos que son ricos y creen que eso puede comprarles la paz y la tranquilidad a largo plazo. A Dios le importan todas las personas. Esas personas que en tu Facebook ponen caritas felices y likes, a Dios le importa. Y esas personas que ponen carita triste y de enojado cuando posteas algo que no les gusta, a Dios le importa. Tú y yo tenemos que entender que a Dios le importan todas las personas. Él no hace diferencia alguna en cuanto a posturas políticas o estatus socioeconómicos o trasfondos educativos. Dios ama a las personas y le importan las personas que son ignorantes, como aquellas personas que han estudiado y que tienen una perspectiva quizás más profesional de una cierta realidad. Pero es un desafío difícil de entender para aplicar. Porque lamentablemente nuestra tendencia es, están ellos, esos, y están los míos. Aquí en la iglesia a veces es fácil. Porque si yo les pidiera en este momento que armáramos grupos y tomemos 5 minutos para compartir nuestra perspectiva político-económica de la realidad actual del país, ¿cuántas personas creen que saldrían de aquí ofendidas?
Por lo menos una mitad saldría ofendida y una mitad saldría de aquí pensando, ya sé con qué hermanos no me voy a llevar. Ya sé con qué gente de esta iglesia yo no compagino. ¿Por qué? Porque tenemos una visión política demasiado diferente. Bien, no hay ningún problema con eso, porque a Dios le importan los que tienen tu misma visión política y los que tienen una visión política opuesta a la tuya. A Dios le importan ambas personas. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entender eso, pero a Dios le importan ambas personas. Y no les estoy diciendo esto en un sentido muy filosófico de, ay, este pastor está tratando de ponernos de a todos, bueno, ya amémonos. No, les estoy hablando de algo que Jesús vino a transformar y a romper, y nosotros nos empeñamos en volver. ¿Se acuerdan que les decía, el pueblo de Israel tenía estos dos carriles? La gente súper especial y santa, que servía en el templo y estaba cerca de Dios y que eran sacerdotes y profetas, y la gente común del pueblo que estaba lejísimos de Dios y tenía que pedirles a estos de acá, por favor, no sea malito, de pidiendo a Dios. De pronto viene Jesús y dice, por mi sacrificio ya no tienen ustedes que hacer algo, y yo lo hice por ustedes. Lo único que tienen que hacer es aceptar lo que yo hice por ustedes y vivir como yo les mando, y entonces todos sin diferencia tienen acceso al trono del Padre. Todos sin excepción pueden hablar con Dios. Todos sin excepción pueden recibir el poder de Dios a través de su Espíritu para hacer aquello que Dios les haya llamado a hacer, sea grande o pequeño. Y Jesús tomó estos dos carriles y los hizo pedazos y los unió en uno solo. Él dijo, ya no hay ellos y nosotros. Jesús dijo, desde ahora solo hay nosotros y los que espero que sean de nosotros. ¿Entiendes la idea? Solo hay nosotros y los que esperamos que un día sean de nosotros. Ya no son ellos. Somos nosotros y los que un día espero Dios toque su corazón, ellos volteen su mirada a Cristo y sean de nosotros. Y cuando Jesús rompió esos dos carriles, en la iglesia todos eran iguales. La palabra dice que Dios reparte a la iglesia dones para que la iglesia pueda servirse la una a la otra y cumpla todas las tareas que tiene que cumplir, para que no haya necesidades, de manera que el mundo vea la gracia de Dios derramada en y a través de la iglesia. Pero como en el cerebro del ser humano nuestra identidad está tan ligada a lo que hacemos, los siglos fueron pasando, la iglesia se dejó contaminar y volvimos a esta visión de dos carriles. Aún hoy en día se percibe. Está la gente especial, los que son llamados, los que fueron al seminario, los que son pastores, los que recibieron un llamado de Dios divino de una noche que Dios les dijo, David. Y yo dije, ¿qué, Señor? Y ese día me llamó y entonces yo soy especial. Y está la gente común del pueblo que tiene que decir, bueno, yo no sé nada, yo nada más tengo una Biblia, yo voy y hago lo que me digan. Y todavía tenemos esa visión equivocada de dos carriles. ¿Por qué hacer eso si fue lo que Jesús vino a destruir? Y no con un sentido malo, sino con el sentido de devolverle una identidad en Él a todos los creyentes, a todas las personas, a todos aquellos que son parte de su iglesia. Nuestro empeño es seguir haciendo eso. Yo no puedo servir a Dios porque. ¿Cuál es tu excusa número uno para hacer eso? Algunos dicen, yo no puedo servir a Dios porque ni siquiera pienso en servir a Dios. Es más fácil no pensar, así no sufro por eso. Pero aquellos que algún momento piensan, ay, me gustaría hacer algo para el Señor, algo en la iglesia, algo afuera, algo por los niños, algo por las mujeres, algo por los pobres, algo por los necesitados, algo por los migrantes, algo me gustaría hacer, pero no. El Señor a mí no me ha llamado. El Señor a mí no me ha dicho nada. El Señor, ve, yo qué, nada sé hacer. Me pongo nervioso, tartamudeo. Yo soy lentísimo. Uy, la Biblia ni me entra. Yo trato de aprenderme, ni un versículo me sé de memoria. Entonces yo no estoy en esa categoría especial. Hay gente linda, chévere, que sale en internet. Cuando alguien me dice, oye, ¿tú sabes de Dios? Le digo, sí, claro, ya te paso el link del canal de YouTube de un pastor que yo escucho para que él te hable de Dios. Pero ¿y tú? No, yo no tengo nada que decir porque de lo del domingo ni anoté, no me acuerdo. Era todos somos algo, pero ni me acuerdo qué era. Esa visión equivocada le resta un poder terrible a la iglesia. La iglesia está aquí para transformar, pero solo lo logramos cuando entendemos que ya no hay dos carriles. Que el espíritu que está en Dante Gebel, el espíritu que está en mí, es el mismo espíritu que está en ti, no hay diferencia alguna.
Y Dios quiere y puede usarte para ayudarle a la gente a entender que todos son bienvenidos. E insisto, esto no me lo estoy inventando yo. Vamos a Juan capítulo 4. Vamos por favor, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea. Ustedes pueden ubicar Judea en la parte sur del mapa. Hay un mapa ahí, ¿quieren verlo? Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, zona norte. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Como tenía que pasar por Samaria, una versión antigua diría, como le era necesario a Jesús pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Importante ir entendiendo, los samaritanos y los judíos no se llevaban, eran enemigos. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. ¿Ustedes recuerdan a Jacob y José? ¿Sí? Allí estaba el pozo de Jacob, un famoso pozo de agua. Jesús, fatigado, cansado, exhausto del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Vayan notando, hay un montón de cosas especiales en esta historia. En eso, llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, no tenían relación alguna, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, le dice la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien han dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, llamado el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús cierra ese momento con ella diciéndole, ese soy yo, el que habla contigo. Interesantemente, uno puede ir notando aquí todo un momento de tensión. Si ustedes se fijan en el mapa, Jesús estaba al sur, en Judea,
quería llegar a Galilea, donde estaba Nazaret, Betsaida y etc. Y obviamente la ruta más rápida era el expreso de Samaria. Cruzar por Samaria. Sin embargo, para los judíos, los samaritanos le eran tan fastidiosos porque eran mestizos. Los samaritanos fueron un pueblo que quedó como residuo luego de las múltiples invasiones y colonizaciones e imperializaciones que el pueblo de Israel sufrió, sobre todo las últimas, que fue mezclado. Algunos de ellos eran de sangre judía, pero se mezclaron con otros pueblos. Y los judíos les veían como mestizos y aparte de eso, como infieles, porque ya no seguían todas las normas judaicas. Como se mezclaron con otros pueblos, adoptaron costumbres de otros pueblos y sus creencias se distorsionaron del judaísmo. Por lo tanto, los judíos les veían con el mayor desprecio del mundo. Quiero que pienses en la persona que más desprecies políticamente, esa que puso un post en Facebook que odiaste, o esa que comentó de la manera más tosca posible una publicación que tú hiciste. Piensa en esa persona. Era así como los judíos se sentían en relación a los samaritanos. ¡Qué asco esos! ¡Qué asco, tatay! No hay que acercarse a esos. No te acerques a los samaritanos. Así es que, cuando los judíos usaban su GPS, lo que ellos hacían era bordear por aquí, por la derecha, para entonces cruzar a Galilea sin ir por Samaria. GPS para los judíos significaba geográficamente protegido de samaritanos. ¿Sí? Ellos evitaban cruzar por ahí, porque era lo peor que te podía pasar, tener que toparte con un samaritano y que hubiera alguna situación que te provocara alguna interacción con esa gente. Cuando tú dices, yo no quiero hablar con él, no quiero hablar con ella, esa gente que te fastidia tanto por su estupidez política, por su estupidez económica, por su estupidez social, que tú dices, no, ellos no son iguales que yo, esa gente piensa distinto, ni quiero hablarle, uy, está afuera, no, le abras, apaguen las luces, enciérranse, díganle que no estoy, sabes que yo me voy ahorita por la parte de atrás. Esa gente eran los samaritanos para los judíos. Es más, cuando llega ese momento, los discípulos, al final del pasaje que acabamos de leer, regresan del pueblo y le encuentran a Jesús hablando con una mujer y samaritana. Y ellos ponen cara de oh. De hecho, ya pusieron esa cara antes. Porque si ustedes leyeron el inicio del texto, Juan capítulo 4, ¿qué dice? Les resalté esa parte. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria. Les acabo de explicar, Jesús no tenía que pasar por Samaria. La idea era no tener que pasar por Samaria. Sin embargo, el texto, me gusta más la versión antigua, dice, le era a Jesús necesario pasar por Samaria. De alguna forma, había una cita divina ahí. De alguna forma, Dios había programado una cita entre Jesús y alguien de Samaria. Y Jesús sabía solo eso. Sabía que Dios quería que Él pase por ahí. Que Él pase por donde está esa gente. Y cuando los discípulos le dijeron, oh Jesús, está bien, vamos a volver a Galilea, pero es lejazos Jesús, pero bueno, ya está, vamos. Y empezaron a coger el camino a la derecha y Jesús de pronto les dice, vamos por acá. Los discípulos le dijeron, Jesús, no, ¿qué? Eso no se hace. Estás señalando el camino que pasa por Samaria. Y Jesús les dice, sí, vamos por Samaria. No, vamos por acá. Hagamos el bypass. Vamos por el bypass. Por la de afuera. No vamos por Samaria. Nadie va por Samaria. ¡Qué asco! Te topas un samaritano. ¿Qué hacemos? Tatay. Y Jesús les dice, me es necesario ir por ahí. Vamos. Y Jesús les obliga a recorrer territorio samaritano. Y en ese proceso le pasa a Jesús lo que le pasaría a cualquiera de nosotros. ¿Qué le pasa? Se cansa. Jesús se cansa. Interesantemente, esta idea de que había dos tipos de personas se ve evidenciado en este momento de Jesús con sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, vamos por Samaria. Y los discípulos dicen, Jesús, pero ahí están esa gente.
esos no son de nosotros. Esos no son de los nuestros. Esos son correístas, nosotros estamos con el gobierno. Esos no son de los nuestros. Esos son indígenas, no son de nosotros los ricos. Esos no son de los nuestros. Esos son del pueblo común y corriente. No son de la cúpula política que gobierna. Esos son militares y policías. Esos no son del pueblo común. ¿Entiende la idea? Y sé que estoy forzando las cosas ahorita, pero quiero que ustedes y yo entendamos esto súper claro. Porque si no lo entendemos, estamos fallando como iglesia. Los discípulos dicen, Jesús, ¿cómo nos vas a hacer pasar por donde esos? Lo que tú y yo hemos escuchado en muchísima gente estos días. Esos que no son de los nuestros. Y Jesús les dice, me es necesario ir por ahí, tengo que hacerlo. Porque aún con esos, Dios tiene algo. Aún con esos, Dios tiene un propósito. Aún esos le importan a Dios. A pesar de que tú dices, mejor que se mueran. De hecho, los discípulos se lo dijeron. Hubo un día en el que salieron de hacer un montón de milagros y cruzaron por una aldea samaritana y no quisieron recibir a Jesús. Y dos de sus discípulos pasaron al frente, dijeron, Jesús, tú eres poderoso, manda una bomba atómica y destruye ese pueblo. No dijeron bomba atómica, dijeron, Señor, ¿quieres que nosotros hacemos contacto? Sí, tango 6, hagan llover fuego y... Esos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, si tú nos dices, nosotros oramos ahora y va a caer fuego del cielo y destruir esa aldea de pecadores samaritanos asquerosos que no son de los nuestros y que aparte de todo te rechazan, Jesús. No, o sea, son de lo peor esa gente y vienen a hacerse los especiales no queriéndote recibir a ti. Muertos calcinados merecen morir, Señor. Esa era la visión que los discípulos tenían. No muy distinta a la visión que mucha de nuestra gente tiene hoy en día de los que no son de los suyos. Oye, es que esa gente debería morirse, es que deberían haberles matado, es que esa gente debería desaparecer. ¿No es lo que decimos? ¿No es lo que la gente dice? Esos que no son de los nuestros ni vivir merecen. Ni son de aquí. Ni de esta tierra son. Y Jesús les dice, todos los que ustedes ven, deben verlos como un día deben llegar a ser parte de los nuestros. Ya no somos nosotros y ellos. Somos los otros y los que esperamos que lleguen a ser de nosotros. Ya no son ellos. Entonces, llegan a Samaria, caminando un montón, hace un día caluroso, y Jesús les dice, ¿saben qué? Me encanta, porque Jesús les dice, ¿saben qué? Me cansé. Estamos caminando y es interesante porque nuestra visión del liderazgo, incluso dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del trabajo, es el líder siempre tiene que estar al frente, el líder nunca se cansa, el líder sabe todo, ¿no es cierto? El líder es el primero en llegar y el último en irse. El líder es el que nunca se da por vencido, nunca se da por derrotado, el líder lo sabe todo. Oh, líder. Es lo que pedimos, tú llegas a un trabajo, ¿no es cierto? Y dices, uy, ya ves, pendejada de jefe tenemos, yo llego antes. ¿Por qué el jefe tiene guardado el puesto ahí? Yo llego 2 horas antes, el jefe llega a las 10 de la mañana, le guardan el puesto tatay del jefe que tenemos. Esa es nuestra idea. El jefe tiene que saberlo todo, nunca debe cansarse, siempre tiene que estar bien. Y Jesús llega, está caminando con ellos y dice, ¿saben qué, muchachos? Sigan nomás. Y te dice, oye Jesús, pero tú ibas al fuente, si tú eres del de la cita y nos decías a dónde íbamos. Y Jesús dice, pero un ratito, ahorita ya no sé ni a dónde vamos, porque con este solazo, vayan al pueblo, consigan algo de comer. Y ellos dicen, no, Señor, ¿cómo? Vayan al pueblo. Pero es samaritano, vayan al pueblo rápido a conseguir algo de comer. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo sed. Por aquí andaba el pozo de Jacob, ¿no? Y los discípulos dicen, sí, Señor, por allá, pero acuérdate, está rodeado de samaritanos. Y Jesús dice, sale, váyanse ustedes al pueblo, yo me voy al pozo. Y Jesús se va hacia el pozo. Y hay un detalle muy interesante con el pozo. El pozo de Jacob no es cualquier pozo. Jesús llega ahí cansado. Esta no es la historia de Jesús el héroe, por si acaso. No es la historia de Jesús el poderoso. No es la historia de Jesús el que lo sabe todo. Esta historia es la historia de un Jesús cansado.
Un Jesús que no tiene fuerzas, no tiene ánimo. ¿Les ha pasado que días ustedes se levantan con todas las fuerzas? Hoy voy a cambiar el mundo, hoy voy a cambiar a mi familia, hoy vamos a corregir esto, hoy día vamos a corregir lo otro, hoy día voy a cambiar, hoy día voy a arreglar, hoy día voy a limpiar. Y otros días que te levantas y dices que el mundo se pudra, no quiero hacer nada. Caiga la casa, a mí que me importa. Los guaguas se fueron a clase, no quieren, no vayan, no me importa. Y dices, hoy día no tengo ganas de nada, nada, no me importa nada, no voy a salvar el mundo, no voy a arreglar a nadie. No tengo ganas de arreglarme a mí, voy a estar arreglando a otros. Hay días que nos levantamos así, cansados. Y esta historia es la historia de un Jesús que está cansado, que ha caminado un montón. Pero interesantemente, Dios está una vez más por usar a Jesús aún en su cansancio. Así como Dios en tu debilidad y en tu cansancio, aún puede usarte si tú le dejas. Y entonces, leía un libro de Robert Adler. Él escribe un bonito libro que se llama La narrativa en la construcción bíblica. Y él habla sobre cómo la Biblia tiene una narración que si uno no entiende o no pone atención, te pierdes un montón de detalles. Y empieza esta narrativa de la historia en Juan, capítulo 4, con la idea de que Jesús y sus discípulos van a cruzar por Samaria y de pronto hacen una parada, la única que se señala, en un pozo. ¿Es qué pozo? El pozo de Jacob. El pozo de Jacob, les decía, es un sitio especial. Fue ahí donde Jacob conoció a su esposa. ¿Recuerdan el nombre? Muy bien, Rebeca. Ahora, interesantemente, no la conoció directamente él. Su papá, su familia, mandó un emisario. Ese emisario llegó. ¿Por qué al pozo? Ahora, ¿cuántos son solteros aquí? ¿Pueden levantar la mano todos los solteros, solteras? Ok. ¿Dónde se consiguen chicos o chicas hoy en día? Aquí en el Valle. ¿Cuál es el sitio donde ustedes van a decir, voy ahí porque hay chicos o chicas simpáticos? Es como, ¿cuál es su zona de cacería? ¿Dónde casan ustedes? Los solteros. ¿No saben? Por Dios, con razón siguen solteros. ¿Alguien puede explicarles? No sé, puede ser el San Luis, ¿no? De pronto van a San Luis, ¿no? Vamos a decir que es de San Luis, no sé si es de San Luis. Los solteros van a San Luis. Si ustedes van por ahí de vez en cuando les ven, ya no siempre dentro del centro comercial, sino en el espacio de césped que está al frente, junto de las puertas de madera grandes, ahí se suelen sentar. Entonces ves a unos chicos sentados en una mesa, en una de las banquitas, perdón, y a unos chicos sentados en el césped y de pronto empiezan a verse. Es como su pozo. En la época de Jesús, los pozos eran sitios de conquista. Era el sitio donde los hombres iban a buscar chicas. ¿Por qué? Porque era tarea generalmente de las mujeres, los hombres tenían que estar en el campo o salir a cazar, y era tarea de las mujeres cuidar de la casa. Y para cuidar de la casa, por alguna extraña razón, Dios les puso el chip a las mujeres de que la casa tiene que estar limpia. Para limpiar necesitas agua. Entonces era tarea de las mujeres ir a los pozos a sacar agua. No era una tarea fácil. Entonces todas las chicas iban al pozo, aparte era la zona de chismes. Se enteraban de todo lo que pasaba en el pueblo. Se reunían todas, le viste así, no, y la otra, no, si no, ahí viene, shh, shh. Y estaban todas ahí reunidas, y de pronto llegaban los chicos. Pasó con Jacob. El papá de él envió un emisario, llegó al pozo, y dijo, a ver, ¿cómo está? Esa está simpática, es del tipo que le gusta a mi Jacobcito. Y regresó y le dijo, ¿sabe qué, joven Jacob? Le encontré una chica. Y entonces inician todo un proceso, que por cierto es muy interesante, porque Jacob, que era un tramposo, y estaba acostumbrado a engañar a la gente, en ese pozo empieza a recibir de su propia medicina e inician 14 años de esfuerzo y transformación y maduración, porque Jacob tuvo que trabajar 14 años para que el papá de Rebeca le deje casarse con ella. Los primeros 7 le hizo trabajar y le hizo casar con la hermana. Toma, engañado, de tu propia medicina. Ahí está, y le hizo un juego bien chueco. Raquel, perdón, gracias. Gracias, Raquel. Me hicieron confundir. Bienestar. Eso es, corríjanme. Y entonces los pozos históricamente se volvieron estos lugares de cita y de conquista. Cualquier historia para el pueblo judío que empezara con había una vez un pozo, era historia romántica. Quiero que lo entiendan. Si había una vez un pozo, sí, iba a salir un chico, una chica, se iban a enamorar e iban a casarse. Esa era la idea de lo que iba a pasar en el pozo. Y de pronto hay un chico y una chica en esta historia, pero algo está mal en esta historia. Primero, el pozo está en el sitio equivocado. El sitio es equivocado. El pozo está en el sitio equivocado.
Llega el chico equivocado, aparece la mujer equivocada. Y hay una serie de equivocaciones en esta historia. Esta mujer que aparece y que empieza a hablar con Jesús, de hecho, él empieza a hablar con ella, más inadecuado todavía, hace que esta historia sea una historia llena de una serie de equivocaciones. Cualquier judío que leyera esta historia iba a asustarse, porque iba a decir, esta historia está re mal, está terrible. Todo está haciéndose mal en esta historia. Es del territorio equivocado, con el sitio equivocado, con el chico equivocado, la chica equivocada y la conversación equivocada. Jesús llega al pozo y él abre la boca y empieza a hablar con una mujer. Ya de por sí los hombres y las mujeres no hablaban en público. Si ustedes quieren tener una idea, mi esposa me comentaba que un libro que ella estaba leyendo habla sobre las realidades sociales dentro de Siria, un país que está muy convulsionado y sigue en guerra. Y si ustedes leen algo de la situación social de Siria, van a tener un pequeño esbozo de cómo eran las interacciones sociales en la época de Jesús. Las mujeres no pueden estar descubiertas en Siria, porque automáticamente cualquier destape, por mínimo que sea, se considera una provocación a los hombres y esa mujer puede morir apedreada por semejante infamia. En la época de Jesús, los hombres y las mujeres no hablaban en público. Es más, si una mujer estaba ya casada con un hombre y salían, ella no podía hablar a ningún otro hombre y no podía hablarle a su esposo a menos que el esposo le pidiera, le preguntara a ella y le dijera, háblame. Si él no le decía, ella tenía que estar callada al lado de él hasta que regresaran a casa. Algunos están pensando, qué linda costumbre. Sí, estoy viendo esas caras, no sean malosos. Las mujeres no podían estar solas. Las pocas tareas que le quedaban a las mujeres, que eran medio entendidas como aquellas donde la mujer tenía que ir sola, era el momento en el que el esposo o padre tenía que ir a trabajar al campo, o a cazar o a hacer negocios, y las mujeres tenían la obligación de ir a sacar agua del pozo. Si es que eras de una familia pudiente, tú tenías sirvientes, esclavos que iban a sacar el agua del pozo, porque no era una tarea agradable. Generalmente el pozo estaba lejos de las poblaciones. No solían hacer las poblaciones cercanas al pozo para evitar conflictos de posesión y contaminación del pozo. Entonces la gente acordaba por lo menos vivir a una cierta distancia del pozo, lo que hacía la tarea de ir a recolectar agua terriblemente dura. Generalmente las mujeres trataban de hacer eso en las primeras horas de la mañana o las últimas del día, porque al mediodía era cuando el sol más fuerte estaba. Entonces era menos lógico sufrir, corriendo el riesgo de desmayarte y desperdiciar agua. ¿Y ustedes recuerdan a qué hora ocurre esta historia? Al mediodía, entre la 1 y las 3 de la tarde. Tremendo solazo y esta mujer aparece en el pozo. Incluso la hora está mal en esta historia, es equivocada. Incluso eso está mal. Esta mujer llega ahí. ¿Fue una esclava de ella? No. Llega esta mujer. Y esta mujer que llega ahí, a la que Jesús le empieza a hablar, se sorprende porque un hombre le está hablando. De pronto Jesús, en la acción directa, dice el texto, si lo leen conmigo, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero ¿cómo puede ser posible que yo, siendo samaritana, reciba palabras de un judío? ¿Qué está pasando aquí? Esto es completamente inapropiado. Ustedes y nosotros no nos llevamos. Ustedes y nosotros no nos hablamos. Ustedes y nosotros no somos lo mismo. Y Jesús les dice, no veo cuál es el problema. Yo no veo un ustedes y un nosotros. Yo no te estoy viendo como un ustedes. Y para la mujer empieza un proceso que es súper difícil de asimilar. Porque Jesús empieza a hablarle con claridad, con honestidad, sin tensión, sin juicio, como ningún hombre probablemente le había hablado antes. Y una y otra vez, Jesús continúa cruzando la línea. Pero interesantemente, a diferencia de lo que cualquier hombre
en un momento solo con una mujer que no es su esposa, pensaría en relación a cruzar la línea? Si yo les digo, un hombre y una mujer están solos y él está pensando en cruzar la línea, ¿cuál sería la línea que ustedes están pensando que va a cruzar? Se va a sobrepasar, va a hacerle una proposición indecorosa, va a hacerse el chévere, el salsa, va a sondear a ver si ella le responde y consigue algún favor romántico sexual de esta mujer. Eso es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la idea de un hombre cruzando la línea en una interacción con una mujer. Lo interesante es que Jesús en esta conversación cruza la línea una y otra vez, pero no de lo impropio, no de lo sexual, no de lo romántico, no de lo inadecuado. Jesús sigue cruzando una y otra vez la línea entre ustedes y nosotros. La mujer sigue manteniendo la conversación en eso de, oye, ubícate, ustedes y nosotros no somos lo mismo. Y Jesús sigue cruzando la línea y dice, yo no veo línea, estamos nosotros y estamos los que yo espero que sean de los nuestros un día. Yo no veo línea y Jesús sigue haciéndolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la mujer le dice, o sea, aparte de todo impertinente, ¿de dónde, cómo quieres agua? Y si yo no te doy agua, ¿cómo vas a sacar? ¿Tienes balde? ¿Tienes algo? ¿Estás haciéndote el chévere? ¿Esto es una proposición indecorosa? ¿Estás tratando de sonar coqueto? Y Jesús le dice, tranquila, si supieras que Dios puede darte un agua, conocieras el tipo de agua que Él puede darte y conocieras quién te la está pidiendo, tú le pedirías a Él que te dé el agua que Él tiene, que por cierto te saciaría de sed de una buena vez. Es tremendo. Porque nuestra visión humana sigue estableciendo una línea entre nosotros y ellos. Y Jesús sigue pensando, ¿cómo hago que ellos entiendan que solo quiero que sean un día de nosotros? Y no porque Jesús estaba tratando de tener la razón. Y ustedes y yo lo notamos en esta conversación. Jesús no le dice, quiero que me des agua. Y ella le dice, ¿cómo me pides agua si tú y yo no nos llevamos? Porque soy hombre. Porque tengo derecho. Porque te estoy diciendo. Porque si no, aquí mismo te apedreo por responderme. Jesús no está esperando que ella sea de los suyos en el sentido de que él tiene la razón y ella está equivocada. Jesús está esperando que ella pueda ser de los suyos en el sentido de que por primera vez en su vida ella encuentre la satisfacción que tanto ha estado buscando de manera equivocada. Y la historia nos lo deja ver. En ese proceso de un Jesús cansado, esta conversación empieza a convertirse en algo que desafía el corazón de esta mujer. Un cierto momento, la mujer dice, yo vengo todos los días aquí a sacar agua a este pozo. No tengo esclavos, no tengo sirvientes, por eso lo hacía ella. Es una de las tareas, si no la más dura, que me toca realizar durante mi día. Y es tan fastidioso y tan cansado que incluso el día de hoy, como uno de mis hijos botó el agua que teníamos, me toca volver al mediodía en pleno solazo a recoger más agua. ¿Cómo no quisiera tener alguien que al fin me ayude a resolver este problema? Y nuestra visión equivocada es, tiene que haber un hombre o una mujer que nos ayude a resolver el problema de la necesidad que tenemos. Por eso nos casamos. Porque en algún sentido equivocado de nuestras mentes pensamos que si yo me caso, la mujer con la que me case me va a ayudar a llenar algunos vacíos y solucionar algunos problemas que tengo. Una parte nuestra cree que si yo me caso con este hombre, probablemente este hombre me ayude a solucionar algunos vacíos y necesidades que yo tengo. Es más, por eso elegimos políticos, porque esperamos que ese político solucione algunos de los problemas que yo tengo, que yo no tengo las ganas, ni el tiempo, ni el esfuerzo, ni mucha tontera estar en eso. Contratémosle, paguémosle, elejámosle para que él vaya y dé haciendo, pongo la esperanza en esa persona de que me dé solucionando y llenando los vacíos y necesidades que yo tengo. Vea, por cierto, necesito que me dé parchando unos huecos, arreglando una calle, sacando una gentecita de aquí. Nuestra tendencia como humanos es poner nuestra esperanza en que otro ser humano va a satisfacer los vacíos de nuestro corazón. Y Jesús sabe eso. Y esta mujer estaba pensando, ¿cómo no quisiera yo tener a alguien que me solucione este problema de ir al pozo todos los días?
Uno pensaría, no, pero si tienes un hombre fuerte y valiente, que sea musculoso, ese hombre ha de ayudarte. Esta pobre mujer ha tenido 5 esposos. Ahora, yo trato de imaginarme, no sé ustedes, pero no creo que la ilusión, y espero no sonar sexista, es simplemente la idea. La ilusión que una niña pequeña puede tener un día de su propio matrimonio no es el de casarse 5 veces. No creo que haya niñas o niños por ahí que digan, yo un día quiero casarme y luego divorciarme y volverme a casar y divorciarme y volverme a casar y divorciarme y volverme a casar y divorciarme. O sea, ¿cuántos de ustedes quisieran decir, oye, ¿cómo será mi siguiente matrimonio? Algunos de ustedes se levantan en la mañana pensando, ¿cuánto tiempo le queda a este panzón? Le doy 6 meses más. Ya voy a empezar a planificar mi próxima boda. Nadie se casa con esa idea. No te casas pensando, voy a intentar con este, pero si falla, ya sé algo para el siguiente matrimonio. Si tú le preguntas a un niño o una niña pequeñas que ven con ilusión todavía, así debería verse, con ilusión y respeto el matrimonio, no creo que ninguno de ellos te diga, ¿cuántos maridos quieres tener? 5. Ningún niño, ninguna niña te va a decir eso. A menos que haya una distorsión en su forma de ver el matrimonio. Y esta mujer, que un día fue una niña, y el matrimonio era considerado uno de los mayores logros sociales para una mujer, no estoy diciendo que esté bien, era la realidad de esa época, no ha tenido 1, ha tenido 5. Y de los 5, no le queda ni un mísero esclavo que le dé yendo a sacar agua. O sea, ni siquiera tuvo 5 buenos matrimonios me quedó tierra, me quedó plata, la mitad del carro, la mitad de la casa. Si estoy súper bien, 5 Marías me quedaron para que me ayuden. No, nuestra visión equivocada de todas esas cosas se revela en la situación de esta mujer. 5 matrimonios y no le queda nada al punto de que ella misma, 5 matrimonios después, y quién sabe cuántos hijos, ella tiene que ir a sacar agua del pozo. Porque interesantemente, detrás de cada persona hay una historia que tú y yo no conocemos. Jesús pudo haberse sentado ahí, llegado a la mujer, le pidió agua y ella le dijo, no, no te quiero dar agua. Y Jesús pudo haber dicho, como a la higuera, te maldigo, caes, te vas a hacer seca, te vas a morir después. Jesús pudo haberlo dicho. Pero Jesús se queda pensando, es esta la cita que Dios tenía planeada. Por esta mujer Dios me trajo aquí a Samaria. Hay una historia aquí. Hay una historia de profunda necesidad, hay una historia de profundo dolor, hay una historia de profunda confusión. Como cuando tú le ves a esas personas que no son de las tuyas en tu Facebook, cuando ves a esas personas que no son de las tuyas en tus interacciones sociales y piensas, Señor, este no es mi carril, yo no le voy a dar paso, este carril es de nosotros, usted no es de nosotros. ¿Qué pasa si hay una historia ahí? ¿Qué pasa si Dios te llevó a ese momento y a ese lugar? Porque este es el momento en el que tú puedes decir, ¿sabe qué, Señor? Usted no es de nosotros, este es nuestro carril, pero usted es bienvenido. Usted es de nosotros. Usted no es de nosotros, esta es nuestra iglesia, pero usted es bienvenido. Usted es correísta, no hay problema, es bienvenido a esta iglesia. Usted está con el gobierno a muerte, no hay problema, es bienvenido a nuestra iglesia. Usted está dolido y sufriendo y enojado por la muerte de compatriotas indígenas y manifestantes, usted es bienvenido a nuestra iglesia. Usted cree que murieron por mensos, por hacer estupideces y por parar el país, no importa, usted es bienvenido a nuestra iglesia. Usted está de acuerdo con que los ricos sigan siendo ricos, no hay problema, es usted bienvenido a nuestra iglesia. Usted cree que los pobres van a seguir siendo pobres y por qué tenemos que estarles ayudando, no hay problema, usted es bienvenido en nuestra iglesia. Señor, no es de ustedes y de nosotros, es que nosotros esperamos que un día ustedes sean de los nuestros y la única forma de que eso pase es que ustedes se sientan bienvenidos. Y Jesús le da la bienvenida a esta mujer. Y le dice, yo no veo, ¿dónde está la línea? No, Jesús, ustedes allá y nosotros acá. Y Jesús dice, ¿dónde es allá? ¿Cuál es acá? Yo no veo línea. Y la mujer, como suele pasar, Jesús le habla con mucho amor. Y quizás les ha pasado a ustedes, tú le empiezas a hablar a alguien con mucho amor, a alguien que no es de los tuyos, que es de los de esos. Y empiezas a tratar de mostrarle amor y la persona te sale con,
Ya, es que me quieres convertir, ¿no es cierto? Ya has de querer que vaya a tu iglesia, ¿no es cierto? Ya, es que has de querer que me vuelva cristianito, ¿no es cierto? Y la mujer le dice, a ver, usted está muy amable, pero verá. A nosotros nos enseñaron que se adora aquí. Y ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar ya. A ver, deme la respuesta correcta y capaz que me convence. Y Jesús, esperando quizás la mujer que caiga en la típica reacción. Esta mujer debe haber dicho, debe haber pensado, yo he tenido esta conversación, o he escuchado mucha gente tener esta conversación, no hay ni un solo judío que no te diga que hay que adorar en Jerusalén. Y el rato que me diga, hay que adorar en Jerusalén, ese rato le digo, uy, hasta ahí me llegó el cuento, esa tontera a mí ya no me gusta, porque yo adoro acá, ¿sabe qué? Muchas gracias, muy amable usted, pero usted y yo no somos lo mismo. Y Jesús le da una respuesta que es increíble. ¿Qué le responde? Sí, es cierto, ustedes los samaritanos dicen que hay que adorar aquí. Nosotros los judíos adoramos a Dios en Jerusalén. Nosotros adoramos al Dios que conocemos. Ustedes adoran a un Dios al que no conocen. Pero te digo una cosa. Va a llegar un día, y ha llegado ya, en que vamos a adorar como el Padre quiere que adoremos. No en un monte, no en un templo, sino en nuestro espíritu. Y de verdad. Y la mujer se queda como, no pensé en esa. Esa no la vi venir. Porque Jesús no le dice, verás, para ser de los nuestros tienes que dejar de ser de los tuyos. Jesús le dice, para ser de los nuestros tienes que ser de Él. No te estoy llamando que seas mía. Te estoy preguntando si puedes ser de Él. Y la conversación continúa de manera increíblemente poderosa. Y mientras los discípulos que llegan luego muy molestos, viendo a Jesús en esta conversación, ponen cara de, no, por Dios, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Ya está llevándose con esos? Y los discípulos dicen, ella es odiada, es repudiada, es rechazada. Es más, había un dicho entre los rabinos judíos más prominentes. Ellos decían, toda samaritana es menstruante desde que nace. ¿Entienden? Para los judíos, la menstruación de una mujer era una época de repudio y rechazo. Tenían que salir fuera de la aldea para tener su periodo de menstruación. Eran rechazadas durante ese tiempo y no podían tener interacción social. Entonces, para referirse al estatus que las mujeres samaritanas tenían, que ya de por sí las mujeres judías tenían un estatus muy bajo, sino el más bajo de la sociedad, pero aparte de todo ser mujer y samaritana, ellos decían, hagan de cuenta que una mujer samaritana está menstruando todos los días de toda su vida, así trátenla. Y los discípulos llegan y dicen, oh Dios, Jesús está hablando con una menstruante de por vida. ¿Qué hace? ¿Qué asco? Tatay. Ellos le dicen, pero Jesús, esta mujer es odiada. Y Jesús le da la vuelta y le dice, no, esta mujer es amada. Es amada por mí. Y es amada por el Padre. Porque al Padre le importan todas las personas. Independientemente de cómo piensen, o que sientan, o que quieran. Dios quiere redimir todo eso. Dios quiere redimir lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren. Porque lo que sienten, quieren y piensan les ha llevado a cometer errores, cometer pecados y poner su esperanza en los hombres o las mujeres, en sistemas o estructuras, en filosofías o en estrategias humanas y económicas. Pero yo les digo, todo eso va a ser inútil porque ni sirve adorar allá, ni sirve adorar acá hasta que Dios no esté aquí. Ese día las cosas empiezan a cambiar. Todas las personas que tú conoces son importantes para Dios. Hasta las que has bloqueado en tu Facebook. Hasta las que has bloqueado en tu WhatsApp, esas personas son importantes para Dios. Y todos a quienes tú conoces necesitan a Jesús. No necesitan dejar de ser burros, no necesitan dejar de ser borregos, necesitan a Jesús. No necesitan dejar de ser opresores, no necesitan dejar de ser oprimidos, necesitan a Jesús. No necesitan ser de derecha, no necesitan dejar de ser de izquierda, necesitan a Jesús. Porque Jesús es el único que puede transformar el corazón humano. Y hasta que eso no pase en esa persona, tú vas a seguir creyendo que esos son ellos y estos somos nosotros. Y Jesús dice, no. Lo que yo espero que tú entiendas
es que Dios ama a todas las personas y todas le importan. Judíos, samaritanos, romanos, griegos, correístas, leninistas, maduristas, venezolanos, chilenos, argentinos, norteamericanos, europeos, españoles, trabajen en una ONG o trabajen en el FMI, trabajen en un negocio o vendan cosas en la calle. Todas esas personas son importantes para Jesús. Y a todas esas personas, Jesús está tratando de borrarles la línea entre esos y nosotros. Y nos ha encargado esa tarea a este grupo lindo de personas. Nuestra obligación es ir a donde ellos decirle, yo no veo línea. No, pero es que tú estás allá y yo estoy acá. No hay línea. Yo puedo pasarme a tu lado. Yo puedo amarte sin creer que todo lo que tú dices es correcto o tienes la razón en todo. Así como puedo enseñarte a que tú me ames sin que yo crea tener la razón siempre. Y no porque te diga que no siempre estoy de acuerdo con lo que dices, significa que no te amo. Puedo amarte aunque no esté de acuerdo con lo que tú dices o piensas. Tú y yo podemos estar en desacuerdo y aún así seguirnos amando. Si no me crees, mira tu matrimonio. ¿Cuántas veces has logrado seguir amando a esa persona aún estando en desacuerdo? Si puedes hacerlo con el laboratorio que Dios te puso al lado, puedes poner algo de práctica en el resto de tus relaciones.